Camaradas, tengan ustedes un excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora a la que este video les sorprenda. Y digo les sorprenda porque este canal es de análisis político, es de historia militar, es de estrategia, economía, etcétera. Y por el título del video tal vez ustedes estarán preguntándose qué estoy haciendo aquí, qué está haciendo este video en este espacio. Créanme que el análisis que les voy a ofrecer es fácilmente extrapolable hacia muchos fenómenos que les están rodeando, de los cuales podría parecer que no tienen aristas sociales, pero ustedes verán que prácticamente todo lo que nos rodea tiene aristas culturales, sociales, económicas, políticas y evidentemente históricas. Y hoy pues les quiero hablar de una de las pasiones más grandes que tengo, además de la historia militar, que es la cerveza. Esta pasión me ha llevado a desarrollar un gran respeto hacia este mundo, todo lo que le atañe, y precisamente por lo anterior me veo en la responsabilidad y en la obligación de decirles que este es un video divulgativo. Existen voces mucho más autorizadas que las de su servidor, que es apenas un aficionado, para hablar de estos temas. Yo les invito a que, si este video cumple su objetivo de despertar el interés de ustedes por este mundo, pues consulten la bibliografía, vayan con expertos, se informen con voces mucho más calificadas y profesionales que su servidor, que insisto, pues es un divulgador, un entusiasta, y está buscando precisamente eso, entusiasmarlos, abrir un poco la perspectiva de un mundo que es mucho más que de esta dicotomía de claroscuros que nos ofrecen las grandes empresas que dominan el mercado, ¿no? Y bueno, dicho lo cual, comencemos a hablar de este maravilloso mundo de la cerveza. ¿Me acompañan? Fuera de todo debate, la cerveza es uno de los más grandes logros de la humanidad, ya que independientemente de ser un artículo lúdico, nos ha acompañado durante miles de años. A lo largo de todo este devenir histórico ha cambiado muchísimo. Los cambios que ha experimentado son productos de procesos sociales muy complejos, incluso de procesos biológicos, geológicos también, que nos han llevado a modificar este producto, y al día de hoy es uno de los mercados más potentes del mundo. Es un mercado que mueve intereses de carácter geopolítico incluso, y precisamente por todo lo anterior es mucho más relevante de lo que podríamos estar pensando en principio. Y bueno, para que vean que no es un error en la Matrix, vamos a hacer algo que ya es costumbre en este canal: hablar del contexto. Y en este tenor debemos de decir que la cerveza es mucho más que un producto lúdico, o más bien, independientemente del uso lúdico que le damos, la cerveza es un producto de grado alimenticio. Y como producto de grado alimenticio, debemos decir que es parte de un conjunto de alimentos que se deben a un proceso natural que conocemos como fermentación. Bueno, sobre el proceso de la fermentación debemos de saber un par de cosas. La primera es que es más diverso y complejo de lo que pensamos. Si bien es cierto, la fermentación alcohólica es la más divertida de todas, existen también la fermentación láctica y la fermentación acética. Y además, una segunda cosa que debemos de aprender al respecto es que el proceso de la fermentación, en líneas muy generales, consiste en la descomposición de azúcares complejos por parte de agentes fúngicos o bacterianos en otros azúcares más simples, y además en el proceso se liberarán dióxido de carbono y subproductos químicos producto de este proceso de descomposición. Este proceso se suele dar de manera muy fácil y cotidiana, sobre todo en el proceso de descomposición de alimentos en cuya estructura, en cuya formación hay un alto porcentaje de azúcares. Le hace lácteos, le hace frutas y le hace cereales, que es aquí en donde nos empieza a jalar más el asunto. Y es que por todo lo anterior, los cereales han sido la base histórica de la alimentación de todas las grandes culturas, y al día de hoy siguen representando una parte importantísima de la dieta de todas nuestras sociedades, ¿no? En ese sentido, pues el arroz fue la base de la alimentación de las culturas de Extremo Oriente, el trigo en el Medio Oriente, Egipto y Europa, el maíz en las culturas mesoamericanas y de hecho en todo el continente en general. Y bueno, cuestiones del destino, cuestiones de la cotidianidad, cuestiones que la observación humana es capaz de captar a través del conocimiento empírico. Y bueno,
Una costumbre muy extendida en distintas culturas a lo largo de todo el globo y en diferentes temporalidades era la de cocer estos cereales. ¿Por qué? Porque son más fáciles de consumir, el grano del cereal es duro cuando se seca, es más portable en bandejas, aumenta su volumen, en fin. Era una costumbre muy extendida hacer una suerte de caldo con estos cereales, una suerte de cocido, que además lo hacía más portable para los viajes. Y bueno, ya por efecto de los patógenos que flotan en el aire en forma de esporas, o por las bacterias que reptan en los fluidos en las vasijas, en los almacenes, en los recipientes en los que se vierte este caldo nutritivo, en más de una ocasión, este brebaje, este caldo se tuvo que echar a perder. Y cuando se echó a perder, en más de una ocasión seguramente, alguien lo bebió. Ya por hambre, ya por curiosidad, y es ahí en donde sucede la magia, porque resulta que este caldo tiene algunos efectos chistosos sobre la mente de las personas que lo consumen. Muy seguramente, dentro de la composición de este brebaje había alcohol, y la curiosidad por volver a experimentar los efectos de este brebaje hizo su trabajo muy rápidamente, y es altamente probable que hayan sido las mujeres en Egipto las primeras en intentar experimentar el desarrollo de estos brebajes, el desarrollo de este tipo de bebidas. Como dato curioso debemos de decir que el alcohol es una toxina, es un producto tóxico, y pocos animales son capaces de metabolizarlo y sobrevivir en el intento. En este sentido, debemos de decir que lo más probable es que nuestros ancestros homínidos hayan desarrollado esa capacidad. ¿Cómo? Bueno, un alimento que suele fermentar con mucha facilidad son las frutas, y las frutas cuando caen de los árboles ya suelen estar bastante maduras, tienen muy poco tiempo de vida útil. Los homínidos que en el pasado se agachaban a recogerlas, es altamente probable que en más de una ocasión consumieran frutas en mal estado, que les generaran problemas, a menudo la muerte, pero la alta disponibilidad de este alimento hizo a sus cuerpos capaces de metabolizar dichas toxinas, y así desarrollamos nuestra bendita capacidad para metabolizar el alcohol. Eh, en este mismo orden de cosas debemos de decir que todas las grandes civilizaciones han tenido sus bebidas espirituales, sus bebidas lúdicas. En Mesoamérica pues hay una cactácea muy famosa, el maguey, que da con mucha facilidad el pulque, tras un proceso de fermentación muy sencillo. En el Mediterráneo, por su clima, por la química del suelo, es muy fácil que se dé la vid, y es por esto que las grandes culturas del Mediterráneo, como Grecia, Roma, pero pues también en España, se den muchos de los mejores vinos. Podemos hablar de que en la zona de Europa del Norte, pues era más apta para el cultivo de cereales, y ahí la cerveza predomina. Y bien, en Asia tenemos el sake, por poner un ejemplo, que es un destilado de arroz, etcétera, 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 ¿no? Muchos dicen con justa razón que la cerveza es pan líquido. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas similitudes. En la primera de ellas, pues ambos se engordan mucho, tienen un alto contenido nutritivo, calórico. Al mismo tiempo, ambos son producto de la fermentación, y de hecho son más parecidos de lo que aparentan. Si ustedes ven una hogaza de pan, podrán cortarla por la mitad y ver en su interior la formación de muchas burbujas. Estas burbujas son dióxido de carbono, eh, liberado tras el proceso de fermentación de la levadura del pan. Lo mismo con la cerveza. La cerveza pues tiene un montón de gas dióxido de carbono disuelto en su composición, pero podemos notarlo también en el queso. El queso es un producto de la fermentación láctica, y muchos quesos también tienen estas burbujas en su interior, producto del mismo proceso, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, pues es un producto de alto valor nutritivo, alto valor alimenticio. Y bien, y en su condición de pan líquido se trata de una fuente de agua y de alimento al mismo tiempo. De hecho, durante muchos años fue una de las pocas fuentes de agua realmente apta para ser bebestible, eh, dado su proceso de elaboración, y al ser expuesta a altas temperaturas durante el mismo, era una de las pocas fuentes de agua que estaba libre de los patógenos que usualmente enfermaban a las personas cuando consumían el agua directamente de las fuentes, ¿no? Bien, al día de hoy la cerveza es un producto mucho más complejo que esta dicotomía de claro y oscuro, o clara y oscura, que nos ofrecen en los bares, en las tiendas, los distribuidores.
en realidad es un producto que puede ser mucho más que el simple color paja o el simple color caramelo que suelen tener las grandes cervezas industriales. Es un producto que puede ser también rojizo, puede ser totalmente negro, es un producto que puede ser muy amargo o por el contrario puede tener sabores frutales, especiados. Es un producto que también puede ser muy turbio, que no permite el paso de la luz, independientemente si es de un color pajizo o si es de un color totalmente negro, o puede ser un producto absolutamente cristalino, independientemente de si es una cerveza muy oscura o si es una cerveza muy pajiza. En fin, esa diversidad ha sido producto de un larguísimo devenir histórico en el que se han agregado ingredientes, se han dejado otros como residuales, se han añadido procesos productivos, se han eliminado otros, se han modificado los existentes, hasta llegar a un grado de profesionalización tal que hoy la cerveza es una de las industrias alimenticias más complejas y rentables del mundo. Aunque Mesopotamia es considerada la cuna de la humanidad y de hecho existen fuentes mesopotámicas que hablan de un brebaje que podríamos considerar equivalente a la cerveza, debemos de decir que las fuentes más antiguas al respecto se hallan en Egipto y que en Egipto inicia nuestro viaje, ¿no? Pero para no detenernos demasiado vamos a hablar muy rápidamente de este desarrollo y debemos de decir que en el continente europeo, que es desde donde se globaliza la cerveza, es en el mundo germánico en donde ésta se consolida. Ya habíamos visto que la zona del Mediterráneo es más apta para la vid y en consecuencia el vino va a ser la bebida lúdica por excelencia de las grandes civilizaciones del Mediterráneo como Grecia y Roma. Esto explica por qué pues estos pueblos no adoptan la cerveza, adoptan el vino, las deidades en torno a la diversión, en torno a la vida, pues se desarrollan o tienen al vino, perdón, como protagonista. Pero el mundo germánico, a pesar de no salir o de no ser un gran protagonista de los libros de historia, también es un polo civilizatorio muy importante y es un polo civilizatorio que incluso tiene vínculos fortísimos con otro polo civilizatorio que no nada más es europeo, sino también asiático como el de los eslavos, ¿no? Durante el medioevo, estos pueblos van a ser más proclives a beber cerveza que vino, por cuestiones culturales, cuestiones históricas, también cuestiones climáticas. El cereal va a ser más apto allá y el clima y el suelo son más aptos para cultivar cereales que para cultivar vino, aunque no son ajenos al consumo del vino, ¿no? Y bien, durante la Guerra de los 100 años, se sabe que los ingleses en sus correrías por Francia se topan con el lúpulo. Y el lúpulo es un ingrediente que al día de hoy es infaltable en la cerveza, del cual vamos a hablar con amplitud más adelante. Y bueno, en la Guerra de los 100 años se añade el lúpulo. Vamos a ver que hay razones culturales e incluso económicas para añadir este ingrediente. Y posteriormente, el Sacro Imperio va a empezar a definir oficialmente los lineamientos de la cerveza. ¿Por qué hablamos de oficialmente? ¿Por qué? Porque la elaboración de cerveza ya es una actividad económica lo suficientemente rentable como para ser atractiva para los gobiernos de ser grabada con impuestos. Las ganancias que los elaboradores de cerveza obtenían a través de la misma hizo que el Sacro Imperio se viera bastante interesado en grabar este producto. Y la manera para poder grabarlo fue monopolizando la adhesión del lúpulo, reglamentándola y diciendo que las únicas cervezas que iban a estar permitidas eran aquellas que contuvieran lúpulos nobles, lúpulos que se dieran estrictamente en el Sacro Imperio, y a través del monopolio del lúpulo, el Sacro Imperio, el gobierno, podría saber cuánto se produjo de cerveza y calcular con base en esto la tasa impositiva o el monto que el fabricante debía de entregar, ¿no? Los ingleses eh, industrializan el proceso, añaden también la creación de muchos estilos distintos y sobre todo a través de su enorme red mercantil van a permitir que la cerveza sea introducida en el resto del mundo. Debemos también de decir que en tanto que la cerveza es una actividad cultural también, ha contribuido muchísimo a reforzar las identidades de algunos pueblos, incluso a hacer alguna suerte de formación de discursos de identidad nacional o de identidad por lo menos regional, ¿no?
No obstante, la primera cuestión que debimos de haber planteado y respondido en este video es la más sencilla. ¿Qué es la cerveza? Con fines didácticos elegí dejarla hasta ahorita. Y al respecto podemos decir que la cerveza es ante todo un alimento procesado, producto de la fermentación alcohólica con base de cereal o hecho con base en cereales, pero que guarda una diferencia sustancial con otros productos de la fermentación alcohólica en el hecho de que no está destilado, aunque también hay muchísimas similitudes al punto de que prácticamente todo whisky, antes de ser whisky, técnicamente es una cerveza, ¿no? Y la esencia de la cerveza, su alma, está en 4 ingredientes: el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. La forma en la que son elegidos, en la que son tratados, su procedencia, cantidades, la forma en la que se los hace interactuar, es lo que le da su esencia a una cerveza. Existen algunos ingredientes añadidos que son opcionales, que son parte de la marca, de la casa cervecera, de la personalidad del cervecero en particular, pero los innegociables son estos 4: agua, malta, lúpulo y levadura. Y para empezar a desentrañar la complejidad de los mismos, tenemos que adentrarnos en el proceso de fabricación, porque en este proceso de elaboración vamos a ver la forma tan diversa en la que pueden interactuar y los productos tan dispares, tan diversos, que pueden entregar después de este proceso. Si es cereal, se puede lograr hacer cerveza a partir de él. En este tenor podemos decir que si bien es cierto que la cebada es un cereal protagónico y que de hecho existen normativas jurídicas que exigen que haya al menos determinado porcentaje de cebada en la elaboración del producto, en realidad esto no es indispensable. De hecho, la cerveza muy probablemente haya empezado siendo estrictamente de trigo, que al día de hoy es un cereal muy popular en la elaboración, sobre todo en Alemania. Existen cervezas de cebada, de mijo, de centeno, de arroz. El maíz es un cereal que está ganando muchísima fuerza en la elaboración de cerveza debido a su alta carga de azúcares, que también permite abaratar muchos costos. Pero bueno, lo primero que debemos de hacer es seleccionar un cereal base. Seleccionado el o los cereales base, recordemos que existen muchas cervezas que involucran 2 o más cereales en su proceso de elaboración. Vamos a convertir dichos cereales en malta. ¿Cómo lo hacemos? Por muchas razones que no vale la pena explicar aquí, los cereales son sujetos a un proceso de desecado, que entre otras cosas pues es para que duren más tiempo en el almacén, en el silo. Pero lo que nos interesa con la cerveza es primero macerarlo, es decir, hacerlo volver a ganar humedad. Una vez que este cereal está macerado, se lo hace germinar y este proceso de germinación se interrumpe en un momento muy temprano del proceso. ¿Para qué? Para después volver a desecar ese cereal ya en un primer estado de germinación, y entonces en este momento ya tenemos una malta. Aquí es en donde viene nuestra primera elección. Dicha elección consiste en ver qué tratamiento le vamos a dar a la malta antes de pasarla a la elaboración del mosto. Vamos a explicar qué es esto después. Y bueno, dicho tratamiento puede consistir entre si someterla o no a un proceso de tostado. Ya en el momento en el que decidimos esto, tenemos que descartar o asumir que vamos a elaborar determinado tipo de cerveza. Una gran cantidad de cervezas dependen estrictamente del tostado de la malta, y otra gran cantidad de cervezas depende de no hacerlo. Aquí ya es una gran elección que debemos de hacer. También vamos a ver qué grado de tostado vamos a querer obtener, si un tostado bajo, medio, alto, porque de eso también se van a obtener distintos tipos de cerveza, y existe un proceso alternativo e incluso adicional a este proceso de tostado, ¿no? Que es el del ahumado, que también nos va a servir para darle distintas notas a la cerveza, sobre todo notas cárnicas, notas a carnes frías incluso. Y bueno, esta primera elección ya es muy determinante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que prácticamente de aquí depende si una cerveza va a ser clara entre comillas u oscura entre comillas, ¿no? Obtenida la malta que estamos buscando, o las maltas, recordemos que existen cervezas con más de una malta, vamos a pasar al siguiente paso, que es la elaboración del mosto. El mosto es un caldo nutritivo que va a ser sujeto de la fermentación, ya sea por vía bacteriana, ya sea por vía fúngica. Bien, este caldo nutritivo se compone de los 4 ingredientes que les había mencionado. El agua, que va a ser el entorno químico en el que van a interactuar el resto de los ingredientes. De hecho, este agua
ya va a aportar de por sí algunas propiedades. Existen aguas muy prístinas como las de los Alpes, como las de Europa Central. Existen aguas mucho más turbias como las de eh, las Islas Británicas, y de hecho ya la elección de este agua también te va a determinar muchísimas propiedades en la cerveza. Tenemos también que agregar la malta, que viene del proceso anteriormente descrito, el lúpulo, y el lúpulo ya nos da también muchísimas otras propiedades. El lúpulo es una flor de la familia de las cannabiceas, y esta flor nos va a aportar muchísimos sabores, muchísimos aromas, resinosos, cítricos, frutales, pero sobre todo nos va a aportar amargor. La elección del lúpulo, del cual se pueden dividir en dos grandes familias, lúpulos de amargor y lúpulos aromáticos, de la elección en él o los tipos de lúpulo involucrados, y además de la cantidad en la que se va a agregar, también se van a descartar o se va a asumir la elaboración de determinados tipos de cerveza. Una cerveza que tiene una gran cantidad de lúpulos, en la que de hecho el lúpulo es más protagonista que la propia malta, es la India Pale Ale. Y de hecho de esta India Pale Ale existen muchísimos subtipos bastante interesantes cada uno de ellos, ¿no? Bien, tenemos ya en el agua nuestro entorno químico, el primer ingrediente que habíamos descrito. Tenemos ya la malta, que es el cereal base que se va a fermentar. Tenemos también el lúpulo, que nos va a aportar aromas, nos va a aportar sabores, amargor, el tercer ingrediente que habíamos también mencionado. Pero nos falta el cuarto, que es la estrella, y acaso el más importante, y ese es la levadura. La levadura es un agente bacteriano o fúngico que, debido a sus ciclos biológicos, es capaz de transformar los azúcares complejos presentes en muchos alimentos en azúcares más simples, y en el proceso va a liberar dióxido de carbono y va a liberar alcohol en el caso de la fermentación alcohólica. Bien, bueno, a fines de la elaboración de cerveza, la levadura se clasifica en tres tipos: levadura salvaje, que son las levaduras que se encuentran presentes en el medio ambiente en forma de esporas en el aire, en forma de bacterias en los recipientes, en los líquidos. Y tenemos también levaduras que fermentan a bajas temperaturas y levaduras que fermentan a altas temperaturas. De la elección de cualquiera de estas tres levaduras, vamos también a obtener determinado tipo de cerveza, y vamos de hecho ya a determinar a la familia que nuestra cerveza va a pertenecer. Cuando nosotros dejamos que la levadura empiece a hacer su trabajo, esta va a empezar a descomponer los ingredientes de la cerveza, y nosotros vamos a tener que elegir el momento en el que vamos a interrumpir este proceso de fermentación. ¿Cómo lo interrumpimos? Pues matando la levadura, sometiéndola a un súbito aumento de temperatura, para que ésta muera e interrumpa el proceso de fermentación. Aunque esto no es una regla, existen cervezas que llegan vivas, entre comillas, a la botella y que siguen fermentando dentro de ella. Mayormente son este tipo de cervezas de fermentación espontánea, hechas con base en levaduras salvajes. Pero bueno, en cualquier caso, el momento en el que nosotros decidamos interrumpir la fermentación nos va a dar una cerveza de alta, media o baja carga alcohólica o fermentación. Pero el proceso de elaboración cervecero no se detiene aquí. Podemos elegir realizar un segundo o tercer o cuarto proceso de fermentación. Las veces que nosotros necesitamos fermentar una cerveza va a definir si es una doppel, una triple o una quadruple en términos de la cantidad de procesos de fermentación presentes en su elaboración, ¿no? Bien, la cantidad de estos procesos de fermentación también nos va a dar cervezas con mayor o menor carga alcohólica del producto. Una vez terminado este proceso, podríamos decir que nuestra cerveza está casi lista. Solamente debemos de elegir una cuestión más, que es ver si la vamos a madurar o no. Si esta cerveza va a ser sujeta a un proceso de maduración, la vamos a meter en una barrica, en un tonel con determinado tipo de madera, para que se empape de estos aromas, para que se empape de los sabores propios de la madera y adquiera complejidad, para que
los ingredientes sigan interactuando y sigan modificando la cerveza, muchas veces el proceso de fermentación no es interrumpido y la cerveza sigue fermentando. En fin, en este proceso de maduración se pueden dar todavía algunos cambios químicos que nos van a entregar un producto distinto. Algunos cerveceros incluso eligen madurar su cerveza en barricas de bourbon, en barricas de whisky, que nuevamente le aportan muchísimos sabores y complejidad al producto final, ¿no? Bien, si la decidimos someter a un proceso de maduración y este proceso ya terminó, o si bien decidimos no madurarla, lo que sigue es ver si la vamos a filtrar o no. Si nosotros decidimos filtrar la cerveza, vamos a obtener una cerveza prístina, dependiendo del grado de filtrado. Vamos a obtener una cerveza que sea bastante transparente a la luz, una cerveza que nos permita ver a través de ella. Este proceso pues se va a llevar muchas de las partículas suspendidas que están en la solución cervecera, y pues si la sometes a un proceso de filtrado también vas a determinar o a descartar algunos tipos de cerveza que vas a poder elaborar. O bien puedes decidir no filtrarla, va a ser una cerveza bastante más rústica y bastante turbia en cuanto al resultado. Y esta turbiedad no necesariamente indica que sea una cerveza oscura. Existen cervezas color pajizo, color amarillo, prácticamente del color de un mango, que son absolutamente turbias y son cervezas que fácilmente podemos denominar como cervezas claras. En cambio, existen cervezas con maltas muy tostadas, bastante oscuras, que si nosotros nos damos cuenta y las ponemos a contraluz, nos damos cuenta que tienen un color rojizo, un color café, que tienen cierto brillo incluso cuando la luz las atraviesa, y son cervezas que han sido sujetas a un proceso de filtrado. Y esto pues también es una decisión importante que debemos de tomar. Eh, También podemos ver si le vamos a someter a un proceso de gasificación. Debido a su proceso de fermentación, la cerveza ya tiene de por sí cierta cantidad de CO2 disuelto en sí misma. Recuerden que los líquidos también pueden tener gases disueltos. Los refrescos son un excelente ejemplo. Podemos decidir dejarla con su gasificación natural, con la que ya tiene, o bien añadir aún más CO2 para intensificar las sensaciones en lengua, en el paladar. O bien podemos elegir nitrogenar la cerveza, que es otro proceso de gasificación que le da propiedades más cremosas, más suaves al tacto en boca. O bien podemos elegir también que la cerveza siga fermentando y siga guardando o acumulando gas dentro de la botella, ¿no? Ya por último vamos a decidir envasarla. La podemos enlatar, la podemos poner en botella, la podemos dejar en un barril. Esta elección pues ya dependerá del modelo de negocio, estrategia de mercadotecnia, también sí un poco de las propiedades que deseemos añadir al final. En cualquier caso, pues cada proceso de envasado también va a proteger la cerveza. Aquí debemos de tener en cuenta que la cerveza es un líquido fotosensible. Cambia sus propiedades químicas con la luz del sol o con la iluminación que recibe. En ese sentido, la lata protege mucho mejor las propiedades de la cerveza debido a que pues, es totalmente impermeable a la luz. Las botellas ámbar, que son la inmensa mayoría de las cervezas, o que se utilizan en la inmensa mayoría de las cervezas, disculpen, son las preferidas debido a que pues filtran el 98% de la luz. Las botellas verdes el 66%, si no me estoy equivocando, y solamente muy pocas cervezas utilizan botellas transparentes. De hecho, existe mucha tecnología involucrada en la elaboración de este vidrio transparente que de alguna manera permite que la cerveza, a pesar de que tiene determinada cantidad de luz de sol entrando, no pierda sus propiedades tan rápidamente, ¿no? En fin, así es en líneas estrictamente generales, muy generales, cómo se elabora una cerveza. Del proceso que llevemos, los ingredientes que utilicemos, dependerá el resultado final. Y el resultado final nos dará uno de los decenas de tipos de cerveza que existen. Y de esto vamos a hablar a continuación. Terminada la labor de hacer la cerveza, el cervecero procederá a etiquetarla, y esta etiqueta, además de tener datos de control del lote, el nombre con el cual desea bautizarlo, tendrá
necesariamente que encuadrarla dentro de un estilo. Y esta labor es más compleja de lo que parece, porque por mucho que pudiéramos pensar que el seguir un canon, una receta al pie de la letra, elegir los ingredientes de manera religiosa, nos va a llevar a tener un producto uniforme que se ajuste con los cánones del resto del mundo, en realidad existen muchas variables que le pueden jugar malas pasadas incluso cerveceros expertos. Podemos hablar de la altura a nivel del mar, el combustible, cuestiones climáticas, cuestiones de merma en el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas variables pueden hacer variar el sabor de la cerveza y pueden hacer que el producto final no quede acorde a lo que estábamos esperando. Y en este sentido, sobre todo en el clasificatorio, también intervienen cuestiones culturales, cuestiones jurídicas, administrativas, que un cervecero debe de conocer muy bien para poder etiquetar su producto de la manera correcta. Algunos estilos, por ejemplo, pueden llegar a tener denominación de origen, algunos otros requieren forzosamente la utilización de determinado tipo de lúpulo, de determinado tipo de levadura, determinado tipo de malta. Algunos requieren un proceso muy estricto, algunos requieren instrucciones muy específicas en el envasado, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, el clasificar a una cerveza es una labor que también tiene un grado de complejidad, que también requiere un grado de profesionalismo muy alto, porque incluso grandes cerveceras, como por ejemplo en México Grupo Modelo, eh, tienen que etiquetar su cerveza como tipo Viena en lugar de estilo Viena. ¿Por qué? Porque si ponen estilo Viena tienen que comprobar que utilizan lúpulos nobles del Sacro Imperio Romano Germánico, si no me estoy equivocando. Y en este tenor es fácilmente que puedan incurrir en una demanda, que puedan incurrir en un tema de publicidad engañosa, tener problemas jurídicos, en fin. La labor de etiquetar la cerveza es más compleja de lo que parece y en ese sentido el clasificarlas también es más complejo de lo que aparenta. Las fronteras entre un estilo y otro, a decir verdad, a veces son muy difusas, a veces son sencillamente cuestiones jurídicas. También debemos decir que existen otras variables como la interpretación, es decir, la forma en la que un cervecero, una cultura, una marca en particular interpreta determinado estilo de cerveza, el sello personal que le impone, su personalidad a la hora de imprimirle un sello a las cervezas que elabora. Eh, Cuestiones culturales, por ejemplo, las Pilsner de República Checa son apreciablemente más intensas y amargas que las Pilsners alemanas. En fin, esto ha hecho que los criterios no estén del todo homologados, que no haya todavía una uniformidad. De hecho, es relativamente reciente el que las grandes cerveceras se estén poniendo de acuerdo para homologar criterios, para homologar cánones. Esto se ha ido dando conforme el mercado ha ido creciendo, se ha ido expandiendo a nivel mundial, pero pues es algo relativamente reciente. En fin, todas estas cuestiones pues también intervienen a la hora de poder clasificar una cerveza. Incluso podríamos decir que también puede haber intereses económicos involucrados, como las denominaciones de origen, por ejemplo, y como el hecho de que en algún estado se requiera forzosamente la adhesión de determinado ingrediente con tal de que haya una medida de proteccionismo económico o estimular la venta de determinado producto, cuestiones mercadológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, insisto, pues es una labor más compleja de lo que aparenta, que poner un simple nombre de una etiqueta, ¿no? En cuanto a la labor de clasificarlas, lo más seguro es que todo el mundo está familiarizado con esa dicotomía entre claras y oscuras, ¿no? Pero aquí, para empezar, estamos en una cuestión bastante subjetiva, ¿no? Porque el decir claro y oscuro son categorías increíblemente subjetivas. Hablando estrictamente de cervezas mexicanas que son muy comerciales y que medio mundo conoce, una cerveza Corona usualmente está conocida como una cerveza clara y una cerveza Victoria está concebida como una cerveza oscura. Pero incluso dentro del mercado de las grandes cervezas industriales mexicanas hay cervezas más oscuras que la propia Victoria. Se me ocurre, por ejemplo, la León. Y hay cervezas que están de alguna manera ubicadas en algún matiz intermedio. Y entonces aquí es en donde se vuelve difuso el poder distinguir qué es una cerveza clara y qué es una cerveza oscura. Ahora, debemos de tener en cuenta que estos matices de claro y oscuro van a variar también de acuerdo a un tono dominante.
Estamos hablando sobre todo que hay cervezas que son más apegadas a los tonos amarillo, a los tonos pajizos, y cervezas que también son más apegadas a los tonos rojizos, otras cervezas que son más apegadas a los tonos cafés tostados y algunas otras que están más apegadas al negro. En la lámina que ustedes podrán ver aquí se pueden apreciar todos los matices de colores que hay dentro de las cervezas más tradicionales. Algunos están fácilmente encuadrados en el rojo sin que tengan que ver nada con esta dicotomía de claroscuros que nos quieren vender usualmente. Incluso podemos llegar a encontrar en algunas ocasiones especiales ediciones limitadas de cervezas de color verde, por poner un ejemplo, ¿no? Asimismo, si bien el tono de una cerveza es un criterio para clasificarla de acuerdo a su color, también existe otro criterio importante que es el grado de turbiedad o cristalinidad de la cerveza. Algunas de estas, pues ya lo he explicado anteriormente, pasan por un proceso de filtrado más o menos estricto, y dependiendo de la calidad o de la eh, minuciosidad con la que se dé este proceso de filtrado, pues tendremos un líquido más o menos cristalino, con más o menos partículas suspendidas. Y este criterio también es importante porque conforme lo vayamos viendo y desarrollando más adelante, veremos que una cerveza puede ser clara u oscura, y no necesariamente ser cristalina o turbia respectivamente, ¿no? Bueno, como lo comentaba, pues cuestión de matices, una cuestión muy subjetiva, y en ese sentido el clasificar una cerveza por su color, la verdad es que no nos dice absolutamente nada de sus propiedades, no nos dice absolutamente nada de su intensidad. De hecho, gran parte de las cervezas más intensas en cuanto a sabores, con mayor carga alcohólica, son cervezas que fácilmente podríamos denominar como claras, o en el mejor de los sentidos, como cervezas ámbar, ¿no? Que están en la frontera de las claras y las oscuras, porque hay que decirlo nuevamente, cuestión de subjetividad, existen cervezas que son absolutamente negras, que pues hacen ver a las cervezas que nosotros conocemos como oscuras como cervezas claras. Si ustedes, por ejemplo, ven la nomenclatura de los alemanes, una cerveza Pale Lager es una cerveza que aquí fácilmente es del color de la victoria, para no hacernos tantas bolas, ¿no? Entonces, nuevamente, pues clasificar una cerveza por su color es la verdad bastante absurdo. No nos dice absolutamente nada de la cerveza. Sí nos dice, por ejemplo, pues si hay algún proceso de filtrado, nos puede dar un norte más o menos sobre el tipo de cerveza que estamos bebiendo, pero poco más. Eh, Realmente, pues es una cuestión estrictamente visual este aspecto. Un criterio que nos dice un poco más, pero que todavía se queda un poco corto en cuanto a la información que nos ofrece y a la capacidad de clasificarlas bien, es el clasificarlas en torno al cereal del cual están hechas, ¿no? Si las cervezas fueran de una sola malta, pues aún así sería complicado, pero sería más sencillo, ¿no? Por ejemplo, pues existen cervezas, la mayoría de ellas de cebada, pero existe una gran cantidad de cervezas de trigo, que de hecho es el segundo cereal en presencia. Hay cervezas que son de avena, que también es una cantidad importante. De centeno es otro cereal del cual se pueden hacer cervezas. Pero pues también hay cervezas que mezclan distintos tipos de malta, y aquí es en donde este criterio empezaría a cojear. Existe también otro tipo de maltas que se están añadiendo, que están ganando presencia, como el maíz, por ejemplo, el arroz, que son cereales que al darse muy bien en países de gran tradición cervecera como México y Estados Unidos, y que además por la gran cantidad de azúcares que tienen abaratan el proceso de elaboración, han sido adoptados por grandes casas cerveceras. En una cerveza como la Corona, por poner un ejemplo, el 70% es de maíz, el 20% es de arroz y solamente el 10% es de cebada. Y ese 10% es porque así lo exige la normativa mexicana, si no se podría entregar una cerveza enteramente de arroz y de maíz, ¿no? Existen cervezas que abiertamente se etiquetan como estrictamente de maíz o estrictamente de arroz, como la Lucky Buddha, por poner un ejemplo. Pero también hay otras de elaboración más bien artesanal, como algunas que son de mijo, otras que son de amaranto, que también pues podrían entrar dentro de dicha clasificación, ¿no? E insisto, si se añaden varias maltas, como en el caso de la Corona, que tiene tres, pues ya el criterio empezaría a volverse obsoleto, ¿no? Al mismo tiempo podemos hablar de que en algunas partes del proceso de elaboración se pueden añadir algunos ingredientes
para obtener algún efecto en específico. Ya he mencionado, por ejemplo, el proceso de ahumado de la malta. Algunas cervezas pues utilizan algunas frutas o extractos de ellas para añadir sabores al producto final. Algunas utilizan especias que también les hacen ganar mucha complejidad, sabores deliciosos. Algunas utilizan azúcares muy específicos, por ejemplo, no nada más para endulzar la cerveza, sino por ejemplo para incrementar la cantidad de alcohol. Al añadir azúcar, pues la levadura tiene más alimento, tiene mayor capacidad de fermentar. Si le añades, por ejemplo, un azúcar como la lactosa, pues tienes una cerveza que va a ser relativamente ácida. Se pueden añadir distintos tipos de levadura, por poner otro ejemplo. En fin, en cuanto a los ingredientes añadidos, pues también el criterio sería un poco obsoleto, ¿no? Sería un poco complicado, pero pues es una buena forma de aproximarse y de ganar complejidad. Otra forma de clasificarlas, que de hecho también podría resultar interesante, aunque igual se queda corta en cuanto a la información que brinda, es el lugar de procedencia de las cervezas, el lugar de elaboración. Y es que las cuestiones geográficas influyen muchísimo más de lo que aparentan. Desde el agua, como ya lo hemos mencionado, que en algunos lugares es más calcárea, tiene más partículas suspendidas, es más turbia, en algunos otros pues proviene directamente de los glaciares, pasa por procesos de filtración natural, son aguas más prístinas. En otros pues pueden tener por ahí la presencia de algunos agentes biológicos que también condicionen la elaboración de la cerveza, en fin, hasta cuestiones como la química del suelo, que afecta la forma en la que crece el cereal, que afectan la forma en la que todos estos ingredientes se van dando. Y pues si estas cuestiones geológicas van a influir poderosamente, también lo van a hacer las cuestiones culturales. ¿Por qué? Porque la forma en la que los pueblos se alimentan, los requerimientos calóricos, los requerimientos, por ejemplo, para que el líquido no se congele con tanta rapidez durante los tiempos fríos, pues también va a condicionar la forma en la que el producto se va elaborando. Y aquí podemos ver cómo, dependiendo de la región del mundo de la cual estemos hablando, se desarrollará con más o menos interés, se logrará con mayor o menor grado de éxito determinado tipo de cerveza. Y esto va a ser bastante interesante porque no nada más nos va a hablar de cuestiones geológicas, sino también de cuestiones culturales. Tenemos, por ejemplo, el caso de lo que fuera el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Que abarcó, pues, territorios de lo que hoy son los estados de Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Bohemia, en fin. Esta región pues se va a caracterizar por tener cervezas bastante prístinas, cervezas pues bastante refrescantes, muy ligeras en cuanto a la carga de alcohol, muy tradicionales. De hecho, la clasificación de sus estilos va a ir de acuerdo sobre todo a delimitaciones geográficas y van a marcar fuertemente las identidades regionales. Incluso va a haber pleitos muy fuertes por esas cuestiones en algún momento de la historia. Podemos irnos a una región también de toda Europa, que es Flandes, que abarca lo que pues, hoy son los Países Bajos, parte de Francia y sobre todo Bélgica, ¿no? Que es el corazón cervecero de esta región. Ahí vamos a tener productos pues con una carga alcohólica muy alta, la mayor parte del tiempo un poco turbios en cuanto a permeabilidad a la luz. Vamos a tener también que son cervezas mayormente de abadía, con una fuerte carga alcohólica además. También podemos ir a la región del Báltico, y aquí en el Báltico pues vemos a estados como lo es Rusia, Polonia, Ucrania, los países que hoy forman lo que alguna vez fuera la costa báltica del Imperio Ruso. Aquí la cerveza va a llegar sobre todo a través del comercio, va a llegar sobre todo tanto por el intercambio comercial con los ingleses como por la influencia del mundo germánico. Incluso por ahí se especula que estilos como el Bock, que contiene una fuerte carga alcohólica, se desarrollaron en esta área o fueron desarrollados por los pueblos eslavos debido a que esta presencia de alcohol baja aún más la temperatura a la cual el líquido se congela, y esto pues es muy favorable en condiciones de bajas temperaturas como lo es esta zona del Báltico, ¿no? En el caso de las Islas Británicas, pues vamos a ver que Inglaterra, Escocia, Irlanda y también de hecho Rusia, que a pesar de no ser parte de esta región geográfica, por el intercambio comercial, pues han desarrollado mucho las cervezas estilo ale,
las cervezas estilo stout. De hecho, los ingleses van a aportar muchísimo al desarrollo de toda esta industria. En el nuevo mundo, entre comillas, que es América, pues tenemos países que se integraron de manera tardía, pero llegaron pisando con mucha fuerza, como los Estados Unidos, como México, como Brasil, que si bien realmente han aportado sobre todo interpretaciones de los estilos previamente existentes en Europa, han tenido industrias muy fuertes, han desarrollado pues tanto por el consumo, por el nivel de producción, un mercado muy importante que de hecho podemos ver en esta gráfica. Eh, También por último pues podemos ver la región de Asia, en las cuales Japón, China y Tailandia pues van a tener un despegue bastante importante en cuanto a la elaboración de sus cervezas. Son cervezas sobre todo de bajo costo, bastante refrescantes, pero a pesar de que cada estado, de que cada región pueda desarrollar con más o menos interés determinado estilo, determinado conjunto de estilos, siempre habrá excepciones, y por eso el clasificarlas por el entorno geográfico pues también nos va a dejar algunos huecos de información que nos va a ser imposible llenar, ¿no? Dada la insuficiencia de los criterios anteriores, se decidió utilizar criterios con mayor rigor científico, como por ejemplo el tipo de fermentación que utilizan durante su proceso de elaboración, para poder clasificarlas en tres grandes familias. Esas tres grandes familias, a su vez, tendrán distintos estilos de cerveza dentro de cada una de ellas, y esos estilos de cerveza podrán tener, de acuerdo a cada uno de ellos, diferentes subestilos, ¿no? Bien, podemos decir que esta es información bastante monográfica. Tenemos tres grandes familias. La primera de ellas es la familia de las lager. Son cervezas que fermentan entre los 7 y los 13 grados centígrados. Requieren de refrigeración durante su proceso de elaboración. Este tipo de cervezas durante el proceso disminuyen fuertemente la cantidad de ésteres, que son las moléculas encargadas de transportar tanto sabores como olores. Incrementan bastante la cantidad de sulfatos, y por eso mucha gente suele confundirse, o muchos cerveceros nobles suelen confundirse y pensar que la cerveza ya se echó a perder, porque pues los sulfatos huelen a huevo podrido. Sin embargo, pues es parte de la elaboración. Se debe de permitir a la levadura actuar. Su fermentación es más prolongada. Al mismo tiempo, pues la decantación, como gran parte de las partículas son bastante pesadas, se suele decantar con facilidad, por lo tanto la filtración es más sencilla. Sin embargo, pues si se pasa un poco con el tiempo de fermentación, pues es relativamente fácil que estas cervezas entren en autólisis, es decir, que se echen a perder. Y bueno, eh, todas estas características hacen que este tipo de cervezas sean muy susceptibles y muy atractivas para los grandes productores. ¿Por qué? Porque un gran productor que logra consolidar este estilo de cerveza dentro del canon hará que el público esté poco familiarizado con otros estilos de elaboración más sencilla. Y en tanto que solamente este gran productor tiene la capacidad de producir en volumen y tiene la capacidad de incurrir en la inversión que requiere una elaboración o la elaboración de cervezas de este tipo, pues no es extraño que las grandes marcas cerveceras del mundo, como Budweiser, como Grupo Modelo, eh, en fin, las grandes cerveceras alemanas, pues se especializan mucho en este estilo de cervezas. Evidentemente, pues hay cuestiones culturales ahí, como el caso de Alemania, pero pues en los estados o en las regiones en las que la cerveza llega ya cuando los estilos están consolidados, al menos desde la perspectiva de un servidor, influye muchísimo esta intención de querer dominar el mercado y hegemonizarlo, ¿no? La otra gran familia cervecera es la de las ale o ale. Son cervezas de fermentación en caliente que fermentan entre los 20 y los 22 grados centígrados. Eh, Como estas cervezas son más sencillas en su proceso de elaboración, pues no requieren tanto capital y son las más socorridas dentro de la cerveza artesanal, son a las que más recurren los cerveceros nobles. Estas cervezas además tienen la particularidad de que tienen una gran cantidad de ésteres y disminuye bastante la cantidad de sulfuros, y pues esto hace que la cerveza pues sea de elaboración más corta. La fermentación es mucho más corta,
y que al mismo tiempo, al haber una gran cantidad de ésteres en la cerveza, pues son cervezas bastante aromáticas. A menudo notas frutales, a café, a chocolate. Son muy fáciles de hallar en muchas cervezas de esta familia, ¿no? Semilla de cilantro, especias. Al mismo tiempo, pues es una solución más uniforme. Es decir, que las partículas suspendidas tienden a tener una densidad relativamente similar a la del solvente, que en este caso es el agua. Y en este caso, pues la filtración es un proceso mucho más complicado y de hecho al filtrarlas pierden algunas propiedades en cuanto al sabor. Entonces, la mayor parte del tiempo se va a tratar de cervezas bastante turbias en cuanto a su aspecto visual o en cuanto a su permeabilidad a la luz, ¿no? Y ya por último tenemos a las cervezas de fermentación espontánea, a menudo denominadas como lambic, aunque vamos a ver que pues esta forma de clasificarlas también es un poco difusa. Y estas cervezas se caracterizan, ¿por qué? Porque las levaduras o los agentes biológicos que realizan el proceso de fermentación eh, se hallan en la naturaleza. Eh, Casi siempre pues se trata de esporas, se trata de levaduras, que son hongos que son capaces de viajar por el aire, pero también muy a menudo intervienen bacterias en el proceso, y esto nos da como resultado cervezas que llegan a menudo vivas a la botella, es decir, que dentro de la botella, dentro del envase, siguen fermentando. Precisamente por esta razón vamos a ver que muchas botellas están selladas con corcho y con rejilla de alambre, para evitar que la acumulación de gases en algún momento pues bote una corcholata o un medio de sellado que no es tan seguro, ¿no? Incluso algunas veces vemos que vienen hasta selladas con cera. Eh, estas cervezas, su elaboración es prácticamente un arte. Son cervezas que son muy populares en las abadías, que requieren un grado de destreza y de maestría enorme para poder controlar la fermentación, para que no se pase, para que se interrumpa el proceso justo en el momento. Son muy populares debido a la suavidad de su sabor, para añadirles alguna fruta, para añadirles algún elemento que les dé un sabor aún más dulce. Y los criterios de clasificación, la verdad, son poco claros. Tenemos, la verdad, son 4 o 5 estilos dentro del mismo. Pero al ser cervezas de distinto tipo de fermentación, pues se deben de clasificar aparte de las otras dos, a pesar de que no es una familia particularmente grande, ¿no? Llegados a este punto, pues vamos a hablar muy brevemente, en líneas bastante generales, de los estilos, o de los estilos más importantes por lo menos de cada familia cervecera, mencionar superficialmente las características, las etiquetas, si es posible, sobre todo para empezar a mostrarles la enorme variedad que hay dentro del mundo cervecero, más allá, nuevamente insisto, de esta dicotomía de claras y oscuras, ¿no? Comencemos con las de baja fermentación, y cuando hablamos de baja fermentación, recuerden, no nos referimos a de baja graduación alcohólica, no es lo mismo. Con baja fermentación hablamos de las cervezas lager, que fermentan entre los 7 y los 13 grados centígrados. Y bueno, dentro de esta familia de las lager tenemos varios estilos. Tenemos, por ejemplo, las Bock, que son cervezas bastante intensas en cuanto a sabor. Tienen una presencia bastante notable de olores y de sabores a madera, a resina, a veces hasta caramelo. Son cervezas de alta graduación alcohólica, a menudo en tonos ámbar o ámbar oscuro. Y dentro de estas Bock, pues tenemos cervezas que son la canónica del estilo, la Doppelbock, que es bastante más, o que tiene un doble proceso de fermentación y tiene bastante más alcohol. Tenemos la Eisbock, tenemos la Helles, que es más ligera. La verdad es que aquí existe un debate histórico que no han logrado definir si este estilo se desarrolla en lo que hoy es Alemania, o es la tradición alemana la que se apropia este estilo del mundo eslavo. Es difícil saberlo, pero pues el debate histórico es interesante al respecto, ¿no? Tenemos también las Keller, y las Keller son la antípoda de las cervezas Bock. Son cervezas casi siempre de color claro. Son cervezas de almacén que se fabricaban en abadías, que a menudo se maduraban en cuevas en donde las condiciones de humedad y de temperatura eran bastante estables. Son cervezas bastante complejas en cuanto a sabores, deliciosas diría yo, porque pues hay presencia de sabores especiados, frutales, cítricos.
en el caso de la Keller Beer, por ejemplo, o en el caso de la Sickle Beer o Zweikel porque mi alemán es muy malo, creo que es Zweikel. En el caso de estas últimas, además de todos estos tonos, tenemos algunas notas relativamente ácidas que distinguen a un estilo de otro. Tenemos las Pilsner, de las cuales habíamos hablado. Las Pilsner pues son históricamente muy importantes porque muy probablemente se trate de la primer cerveza cristalina del mundo con un primer proceso de filtrado, aunque en este debate yo no estoy seguro si es Pilsner Urquell o es Spaten la alemana y Pilsner Urquell la de República Checa, la que tengan el mérito de lograr este primer proceso de filtrado, pero en cualquier caso pues ahí es una historia interesante. Estas Pilsner pues tienen el estilo Pilsen de República Checa o el estilo Dortmunder de Alemania. La Pilsen es como una lager, pero un poco más maltosa, más intensa en cuanto a amargor y con un gradito un poquito más arriba de alcohol que una lager estándar, ¿no? La Dortmunder, que la verdad es prácticamente igual a una lager, aunque es un poco más maltosa. La Helles, que es más ligera, evidentemente. Y la Imperial. La Pilsner Imperial es tan intensa y el tono de color también es un poquito más oscuro. Y la graduación de alcohol, la verdad, también suele ser lo suficientemente alta como para que sea fácil confundirla con una Bock, ¿no? O al menos con una Helles Bock. Aunque pues un paladar ya un poco acostumbrado las distinguiría con relativa facilidad, ¿no? También tenemos las lager, evidentemente, y dentro de las lager pues tenemos la Pale Lager, que pues es una cerveza relativamente clara, de color pajizo como la Corona. Tenemos la Amber, que es una cerveza pues más del estilo Victoria, por poner otro ejemplo. Tenemos la Dunkel, que es una cerveza café, más oscura todavía que la Amber. Un ejemplo en México podría ser la León, es una cerveza que podríamos encuadrar fácilmente dentro de ese, ese color, o ese tono, esa gama. Tenemos la Schwarzbier, que es una cerveza negra, así lo dice Schwarz, es negro en alemán, Bier cerveza. Esta cerveza es bastante más oscura que las anteriores, pero aún así cuando uno la sirve se da cuenta que es bastante permeable a la luz, ¿no? Eh, Todas estas cervezas tienen en común que son bastante fáciles de beber. De hecho, incluso siendo la Schwarzbier una cerveza increíblemente negra, es algo que pocas veces estaría uno acostumbrado a ver. Eh, Son cervezas, insisto, que son fáciles de beber independientemente del color, bastante refrescantes. Algunas dentro de este estilo lager tienen denominación de origen, como la München, como la Viena, e incluso hay algunas como los estilos Marsen, como el estilo Rauch, que pueden estar moviéndose en una frontera bastante difusa dentro de este estilo de las lager, ¿no? Y también tenemos las Strong Lager. Estas cervezas, la verdad es que ya también están entrando en una frontera muy difusa porque en algunos casos pues sí utilizan maltas que fermentan a altas temperaturas, pero la inmensa mayoría de ellas pues fermentan a baja temperatura, ¿no? Y de esas tenemos la Barley Wine, que la Barley Wine es una cerveza pues bastante potente. De hecho, tal vez de todos los estilos es el que mayor graduación de alcohol tiene. Pues no es raro encontrar barley wines de 12 grados, de 14 grados, hasta 16 yo he llegado a ver. Tenemos las Doppelbock, que en realidad pues también es difícil a veces distinguirlas de las barley wine, porque las notas amaderadas, resinosas son muy similares en cuanto a sabor, aunque desde la perspectiva de un servidor la Bock se siente ligeramente más cafetosa que la barley wine. Tenemos también las Pilsner Imperial, de las cuales ya les había hablado. Las Baltic Porter, que de hecho es una cuestión bastante rara porque el estilo Porter como tal se inserta estrictamente dentro de las cervezas Ale, pero el subestilo Baltic Porter, todo parece indicar que por el tipo de levaduras que utiliza, sí es posible insertarla ya dentro de las cervezas lager, ¿no? El licor de Malta, que es una interpretación estadounidense, si no mal recuerdo, del estilo Barley Wine, que también se mueve en la frontera entre las ale y las lager, ¿no? Como verán, pues los criterios no son uniformes. Aquí en la ilustración pues tenemos algunas cervezas de estos estilos que nos van a ayudar a romper algunos cánones, ¿no? Por ejemplo, la cerveza que está en la esquina inferior derecha es una Samish Lau Helles, es una cerveza de 14 grados de alcohol,
que en realidad pues se trata de una cerveza Bock. De hecho es una cerveza Helles Bock, se considera una cerveza ligera dentro de su estilo, pero debido al proceso o a la marca, al sello de esta casa cervecera, pues se la ha dejado fermentar bastante, ¿no? Es una cerveza fuerte, es una cerveza compleja de beber. Aquí tenemos al centro de las imágenes pues una Schlenkerla, es una eh, Bock, es una Bock ahumada, ahora que lo recuerdo, es una cerveza que tiene, a pesar de este color negro intenso y esta abundante espuma que tiene, es una cerveza relativamente fácil de beber, cuya particularidad es que tiene notas ahumadas, notas cárnicas de hecho, prácticamente a veces siente uno que está mordiendo un pedazo de tocino, y esto le da una gran particularidad. Tenemos también una cerveza que pues fácilmente la podemos catalogar dentro de las cervezas ámbar, que es esta Vienna Lager, que pues, se mueve entre el rojo y el marrón. Y tenemos esta histórica Pilsner Urquell, ¿no? En la ilustración, una cerveza que pues fácilmente podemos denominar como clara, ¿no? Acompañando estas ilustraciones. Y bien, vamos a pasar a la siguiente. Pasemos ahora a las de alta fermentación, es decir, a las cervezas que fermentan entre los 20 y los 22 grados centígrados. Alta fermentación no quiere decir alto volumen de alcohol o graduación. Hecha esa aclaración, pues tenemos en primer lugar a las ale de colores, ¿no? Y como les suelo decir, dentro de estas pues tenemos a la Blonde Ale, que es una cerveza fácil de beber, muy refrescante, de color rubio pálido, como lo dice el nombre. Tenemos a las Pale, que son un poquito más maltosas, ligeramente tostadas, muy parecidas en color a una Victoria. Tenemos a las Red Ale, que ya son cervezas que suelen ser de alta graduación, que ya tienen tonos ligeramente envinados, notas ligeramente amaderadas. O tenemos a las Brown Ale, que ya son cervezas más tostadas, que a menudo tienen sabores a barrica, o al menos las que su servidor ha probado. Son cervezas ya un poco intensas de sabor, ¿no? Eh, Después de esas tenemos a las Belgian Strong. Y estas Belgian Strong son cervezas de una alta gama de calidad. Son cervezas a menudo de abadía. Independientemente de si estas cervezas son rubias, oscuras o trapenses, de monasterios trapenses, son cervezas de muy alta graduación, cervezas bastante intensas en sabor. Bien es cierto que a pesar de su intensidad, no son cervezas particularmente amargas. La nota alcohólica es bastante perceptible. En el caso de las blondes son un poquito ácidas, en el caso de las dark son un poco más amaderadas, y en el caso de las trapenses tienen notas a especias un tanto exóticas como canela y regaliz, al menos las que su servidor ha probado. También tenemos las ale alemanas, ¿no? Y estas ale alemanas, la verdad es que su clasificación sobre todo se debe a cuestiones culturales. Tenemos, por ejemplo, las Weiss, que son cervezas claras. Simplemente Weiss es la voz alemana para decir claro. Tenemos las Weizen, que son cervezas de trigo, que tienen notas bastante complejas a especias, a veces hasta plátano, a galleta. Eh, no son, al menos las que yo he probado, no son tan cítricas, pero me han contado que algunas pueden llegar a serlo. Las Dunkelweizen, en las que las notas a plátano son todavía más perceptibles, eh, que tienen también notas incluso a semilla de cilantro. Las Hefeweizen también, que se mueven también, son bastante similares a las Weizen. Las Weizenbock, que este estilo es bastante particular porque es bastante más similar al Dunkelweizen en cuanto a sabor, pero con una fuerte carga alcohólica y unas notas amaderadas ahí que le dan una gran complejidad. Es un estilo increíblemente complejo, al menos desde la perspectiva de un servidor, ¿no? Tenemos las India Pale Ale, que tienen una historia curiosa. Las India Pale Ale eran cervezas Pale Ale que eran llevadas a la India, pero debido al viaje estas cervezas solían llegar en mal estado. Entonces, con el fin de incrementar la tasa de supervivencia de estas cervezas a través de este viaje que hacían en el siglo XIX en barcos hasta la India, se decidió eh, aumentar la carga alcohólica, es decir, aumentar la fermentación. Esto pues inhibe el crecimiento de bacterias, pero también agregar una gran cantidad de lúpulo.
El lúpulo, en tanto que aporta muchos aromas, olores y además amargor, taparía, en caso de llegar en un estado de descomposición relativamente bajo, todos los malos sabores y olores derivados de este proceso de descomposición en etapas tempranas. Eh, el producto gustó tanto que se consolidó como un estilo aparte, y dentro de las Indias Pale Ale tenemos las IPAs normales, que son las siglas que denominan este estilo, pero tenemos las Hazy, tenemos las Milky. Las Hazy pues son cervezas un poco más turbias, sin filtrar. Las Milky, que además tienen notas bastante frutales, cítricas. Las Milky, que tienen esta nota también ácida, porque además se le añade lactosa durante el proceso. Las Neipa, New England IPA, que pues, es una interpretación gringa del estilo Hazy, al menos de lo que he leído. Las Mexican, que son bastante amargas. Las doble IPA, que tienen un doble proceso de fermentación y tienen una gran carga alcohólica. Las triple IPA, que pues llevan esto al siguiente nivel. Y las Imperial, que pues aunque tienen solamente una fermentación, esta es prolongada y genera una gran carga alcohólica. O las Black, que se elaboran a partir de una malta tostada. De hecho, todas estas cervezas India Pale Ale tienen maltas salvo las Black, tienen maltas con ninguno o bajo grado de tostado, ¿no? Y tenemos las ale tostadas, ¿no? Que son las Porter, las Stout, que dentro de estos dos estilos pues tenemos añadidos o cómo decirlo, dentro de estos estilos Porter y Stout se suelen tener los mismos subestilos, ¿no? El Peanut, que tiene presencia de cacahuetes, el Imperial, que pues es una Porter o una Stout eh, que se ha dejado fermentar más y que tiene una mayor carga alcohólica. Las de avena, las de cacao, que tienen cacao añadido. Las Mexican, que pues también algunas tienen incluso notas como de mole, o sea, son bastante complejas. Las irlandesas, que pues también suelen estar incluso nitrogenadas. Las Scottish, que también van más o menos por ahí. Y las inglesas, que son las más tradicionales, ¿no? Cada una con sus distintas propiedades, con sus distintos o con sus distintivos. Y dentro de las ilustraciones pues vemos que también son muy diversas en colores, texturas, consistencias, ¿no? Tenemos algunas más cristalinas, como esta red que está en la esquina inferior derecha. Tenemos algunas increíblemente turbias como la Hazy, que está en la esquina superior derecha. Tenemos algunas que son totalmente negras, como la Old Rasputin, que está inmediatamente al lado del texto. En fin, todas estas cervezas pues varían, como verán, bastante en cuanto a propiedades visuales, en cuanto a sabores, independientemente de la familia en la que se encuentren, ¿no? Y por ahí existe un dicho que desde mi perspectiva no es del todo exacto, no es del todo riguroso, que nos dice que para cada estilo en lager hay un correspondiente o equivalente en ale. Se cumple más o menos, pero sí hay excepciones importantes, ¿no? Bien, vamos a pasar al último estilo. Más bien familias, quise decir. Y dentro de esta última familia tenemos a las de fermentación espontánea. Estas cervezas de fermentación espontánea, pues sobre todo van a tener 4 representantes. Se debate si hay más. Que son las lámbicas, las guius, las faro y las frutales, ¿no? Son cervezas casi siempre dulces, casi siempre de elaboración compleja. Insisto, por el simple hecho de ser cervezas que se elaboran a partir de levaduras salvajes, pues es difícil llevar un registro o controlar las condiciones bajo las cuales se realiza el proceso de fermentación. Ya lo había comentado, pues es una labor que raya en lo artístico. Estas cervezas pues son bastante populares, sobre todo entre el sexo femenino, porque pues salen mucho del canon. Son cervezas, insisto, dulces, la verdad bastante atractivas en cuanto a sabores. Y también pues ya hemos de decir que también hay cervezas híbridas, ¿no? Que fusionan dos estilos distintos, que provienen incluso de mezclas de dos estilos o más estilos distintos. Algunas que tienen fusiones, como por ejemplo algunas cervezas que tienen vino, mezcal, vodka, tequila, whisky o algún añadido. Las Bragot, que también están dentro de este estilo. Tenemos también las hidromieles, que son prácticamente una cerveza pero bastante dulce y que además carecen de lúpulo. En fin, algunas que ya habíamos platicado, cuya frontera es difusa, como la Kolsch, como la Alt Beer, como la Baltic Porter, la Cream Ale, que se
se debaten entre un estilo y otro debido a las condiciones en las que se realiza la fermentación, y entonces, como podrán ustedes ver, eh, es complicado encuadrar las cervezas, no es complicado distinguirlas, pero precisamente esta labor hace más atractivo el mundo cervecero desde la perspectiva de un servidor. Llegados a este punto, pues vamos a despedir ya este trabajo. La verdad es que un gran amigo, que es quien me introdujo a este mundo cervecero, me dice con mucha razón que enseñarle a las personas sobre buena cerveza es prácticamente una labor de evangelización. ¿Por qué? Porque tiene uno que combatir muchísimos estereotipos, muchísimos paradigmas que existen con respecto a este mundo, como por ejemplo que la cerveza es una bebida eh, para niveles de ingreso medio bajo, para un consumo pues de gente con bajos niveles de ingreso, incluso hasta cultural existen estos prejuicios, ¿no? Existe pues también un mercado que está dominado por un duopolio cervecero, que pues dicta las condiciones bajo las cuales se consume la cerveza. El mercado artesanal es un mercado emergente que tiene que pasar por muchos sacrificios, incluso económicos, para pues poder hallarse un nicho. Es difícil triunfar en un mercado así. Sin embargo, pues cuando uno se da la oportunidad de probar algo que pues no es mejor ni peor, sencillamente es distinto, se amplía uno muchísimo el horizonte y aprende a disfrutar lo que uno ya bebía, y a poder disfrutar de otras experiencias que, insisto, no son mejores ni peores, simplemente son diferentes. Y pues, cómo no, a tener un tema de conversación más complejo, saber qué está uno bebiendo, demoler algunos mitos que hay al respecto. Y pues espero yo que este no sea el último trabajo que realizo al respecto de este mundo, que para mí, además de ser una gran afición, es una gran pasión. Y pues nada, nuevamente hacer este disclaimer de que pues el conocimiento aquí ofrecido es el de un aficionado, no es el de un experto. Vayan con su sommelier, consulten bibliografía especializada y sobre todo pues experimenten nuevas experiencias, camaradas. Pásenlo genial, que les vaya muy bien. Gracias por la atención y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Un saludo.